Solemos vivir relativamente tranquilos pensando que los monstruos se esconden en la oscuridad. Lo que quiero decir es que yo concretamente vivo bastante tranquila pensando que si no voy buscando problemas, si no me meto en determinados lugares, pues simplemente esos problemas no aparecerán delante de mí. Como suele decir mi madre, no la hagas, no la temas. Sin embargo, después de conocer el caso de hoy, me he dado cuenta de que esto es una falsa creencia, porque el monstruo protagonista de la historia de hoy nunca se escondió. De hecho, él estaba delante de todos, a plena luz del día. Es más, tenía unas cuentas de Twitter a través de las que se promocionaba. Bienvenidos al lado oscuro del pajarito azul. ¿Qué tal, mis curiositos? Parece broma, pero con toda esta gente pasa lo mismo. Suelen decir de ellos los vecinos, los conocidos, los familiares: "No, era una persona tranquila, normal, amable, no comprendo cómo sucedió esto". Así es como describe precisamente la gente que lo conocía a Takahiro Shiraishi. Nacido en Japón el 9 de octubre de 1990, creció con sus padres y con su hermana menor en una casa de clase media. Él era un adolescente físicamente, te voy a contar un poquito, delgadísimo, con unas gafas de pasta también muy delgaditas. A él le encantaba practicar deporte, se había apuntado a béisbol y también a atletismo en su escuela. Era un estudiante no muy destacado, sin embargo se esforzaba muchísimo. Él nunca faltaba a ninguna clase, siempre hacía todas sus tareas, se presentaba a todos los exámenes con la mayor positividad del mundo, pero el hombre no terminaba de que le salieran las cosas muy bien. Cuando llegó a la secundaria, su vida se complicó un poquito, por desgracia, porque sus padres comenzaron a discutir muy a menudo y al final tomaron la decisión de divorciarse. Takahiro se mudó con su mamá y con su hermana pequeña a otra casa y dejaron a su padre solo. En esta época, los compañeros de Takahiro se dieron cuenta de que él se había vuelto más introvertido de lo que ya era de por sí. No llegaba a ser sombrío, pero sí que buscaba pasar desapercibido, prefería escuchar siempre antes que hablar. De hecho, tú fíjate si pasaría desapercibido que la mayor parte de sus compañeros de la secundaria ni siquiera sabían quién era cuando hizo lo que hizo y salió en todos los periódicos y en todas las noticias de Japón. Sin embargo, uno de sus ex compañeros de secundaria, uno que jangueaba mucho con él, contó un dato que ya nos aporta la primera bandera roja de Takahiro, y es que a Takahiro le encantaba jugar al juego de la asfixia, que esto es un juego que, por cierto, está bastante de moda entre algunos loquitos jóvenes de estas nuevas generaciones que vienen hoy en día, que se piensan que se van a comer el mundo y es al revés, el mundo se los va a comer a ellos. Pues están practicando también esta serie de chorradas. Esto lo que consistía era básicamente en cortar el flujo de oxígeno aquí a la altura de la garganta y entonces se desmayaban, y esto pues les parecía súper gracioso, súper divertido. Tú fíjate tanto que lo hacían que Takahiro al final un día terminó en la enfermería de la escuela porque no se despertaba. Bueno, terminó la escuela secundaria, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con un Takahiro todavía muy joven que está encontrando trabajos pues muy precarios. Estuvo 2 años en un supermercado y terminó renunciando. Luego encontró trabajo por 6 meses en una fábrica de alimentos y luego estuvo otro medio año en un salón de juegos. Todos estos trabajos él los había ido abandonando porque no se sentía realizado en ellos, hasta que un buen día encontró un empleo como reclutador de mujeres de la vida alegre. Él frecuentaba muchísimo en esta época el distrito de Kabukicho, conocido como uno de los barrios rojos más importantes y más poblados de Japón. Él lo que hacía era básicamente andar por estas calles en busca de jóvenes atractivas y pues a base de engaños hacía que terminaran trabajando en estos clubes a los que acudían los caballeros. Entre los demás reclutadores, Takahiro era muy conocido, no precisamente por sus buenas tácticas. Lo denominaban como un tipo ambicioso y peligroso que podía traicionar por una mínima cantidad de dinero. Twitter se volvió una herramienta súper útil para Takahiro en este empleo. A través de su página de Twitter es que reclutaba a muchas jovencitas. Sin embargo, Twitter, a
aparte de ser su gran fuente de dinero, también se convirtió en su gran desastre, porque la policía estuvo rastreando todos estos mensajes y lo detuvieron y estuvo en prisión varios meses. Después de salir de prisión, Takahiro tenía 27 años y estaba súper deprimido, estaba súper triste porque había perdido el trabajo de sus sueños, lo que él pensaba que había venido a este mundo a hacer, él sabía que valía para esto, y empezó a tener más relación con su papá, se quedó un poquito más aparte de su madre y de su hermana pequeña. Con su padre pasaba la mayor parte del día, su padre tenía un taller de diseño automotriz y pues Takahiro lo ayudaba para ganarse algunas pelillas. Pero un buen día le dijo a su papá algo bastante preocupante: no le encuentro sentido a estar vivo. Esta fue la frase que le confesó a su papá. Su papá obviamente se quedó terriblemente preocupado, dijo: Dios mío, ¿pero qué le está pasando a mi hijo? Lo está pasando sumamente mal, y entonces invirtió todavía más tiempo para estar con él, para intentar que todos estos pensamientos tan deprimentes se fueran de su mente. Es por eso que se alegró demasiadísimo cuando en agosto del año 2020 le dijo Takahiro a su papá que por favor le ayudara a conseguir un apartamento propio porque había encontrado al amor de su vida. Imagínate, el padre dijo: Dios mío, por fin a mi hijo se le ha pasado toda esta tristeza, toda esta desidia, y ahora va a empezar a vivir su propia vida. Así que el señor, con muchísimo esfuerzo, encontró un apartamento de alquiler a 2,5 kilómetros de su casa y le costaba $227 al mes, pero el hombrito, como tenía su taller, iba más o menos echando para adelante, pues le dijo a su hijo: venga, yo te pago la renta y ahí puedes ser feliz. Es mentira que Takahiro quería irse a este apartamento porque había encontrado al amor de su vida. Sí que había encontrado al amor de su vida, pero ya no estaba con él. El amor de su vida era una de estas mujeres de la vida alegre que él había reclutado para trabajar en los clubes, y habían estado solamente 3 meses juntos y ella lo había abandonado. Sin embargo, cuando pasó todo lo que pasó, esta señorita dio su testimonio y dijo que en realidad Takahiro había sido siempre muy gentil con ella y que nunca se enfadaba con las demás mujeres, que las trataba súper bien, y que cuando ella le dijo que quería cortar la relación, él ni se enfadó ni nada, simplemente le dio un abrazo y le dijo: no te vayas, por favor, pero que la dejó marcharse y que no pasó absolutamente nada raro entre ellos. Qué curioso, dado lo que pasaría a continuación, porque nos vamos hasta el 22 de agosto del 2020, que es el día exacto en el que Takahiro se mudó a su apartamento de 13,5 metros, pues por $227, hija, ¿qué quieres? Allí es donde comenzó su plan macabro. Tenía abiertas un total de 5 cuentas en Twitter, pero donde más activo estaba era en 2 de ellas. Una se llamaba Quiero fallecer y la otra Profesional de la cuerda. En su primera cuenta se proyectaba como un alma desamparada que buscaba a alguien en quien apoyarse, alguien en quien confiar todas sus desgracias y que le pudiera entender, pero en la otra era un experto en cómo llevar a cabo el momento final de la vida, tú sabes. Decía en esta cuenta: realmente quiero convertirme en la fuente de fortaleza de todos los que sufren. Si se encuentran en un callejón sin salida, por favor consúltenme. Desgraciadamente fueron muchos los jóvenes de entre 15 y 26 años que encontraron estas 2 cuentas de Twitter de Takahiro y se pusieron en contacto con él. Esto fue lo que sucedió. Para que la gente que lo contactaba a través de Twitter no tuviera la opción de huir, Takahiro quedaba con ellos en la estación de tren. Sus preferidas eran las mujeres, de hecho era con las únicas con las que quedaba. Él tenía muy claro quiénes eran sus objetivos. Una vez que se encontraba con estas chicas, lo que hacía era darles alcohol y unas pastillas tranquilizantes. Les decía que de esta forma todo iba a ser mucho más en paz, ellas iban a estar tranquilitas y que no se iban a arrepentir y iban a poder llevar a cabo eso que tanto tiempo habían estado pensando y que para eso habían quedado ya, para que fuera el momento final. Cuando esto comenzaba a hacer efecto, este super cóctel que llevaban dentro las llevaba a su casa y allí una vez todo había acabado, se aprovechaba de sus cuerpos inertes, y tú sabes a lo que me refiero. Cuando terminaba, se ponía manos a la obra para ver cómo podía reducir lo que había quedado al mínimo tamaño posible. ¿Por qué? Porque recuerda que tenía un apartamento de 13,5 metros y por tanto la gente allí no cabía. Con que estuviera él era más que suficiente. Es por eso que tenía un congelador de bastante capacidad en medio del salón y tenía otras 9 cajas de plástico donde también, pues ya sabes, las usaba como contenedores. Estas las tenía alrededor de la mesa del comedor. Vamos, que estaba el apartamento
abarrotadito. Para evitar que el olor de todo lo que estaba haciendo llegara a sus vecinos, porque estos apartamentos eran súper pegaditos, eran como una colmena de abeja con celditas pequeñitas, lo que había hecho era volcar arena para los areneros de los gatos sobre las partes de sus víctimas. Y aparte tenía todo el día encendidos los ventiladores, que digo yo, ¿con esto no expandes todavía más los olores? Bueno, no sé, supongo que Takahiro sabría más que yo, porque yo nunca me he parado a pensar en cómo tendría que hacer estas cosas. De hecho, los vecinos cuentan que ellos jamás escucharon nada extraño. Sí que es cierto que ellos notaban como un olor acre, un olor a mohoso saliendo de su apartamento, pero como sabían que el tío no tenía trabajo, que salía de casa nada más que para lo imprescindible, pues pensaban que era olor, pues eso, de que el tío era un poco guarrete y ya está. Una de las 9 víctimas de Takahiro, déjame que te cuente, que no quiero que se me olvide este dato, sí que era un hombre, por tanto había 8 mujeres y un hombre. Este fue un daño colateral, en realidad, porque es que una de las muchachas que quedó con Takahiro, su novio se fue detrás de ella, la siguió y entonces, claro, apareció en la puerta del señor Takahiro y pues no tuvo más remedio que quitárselo de en medio también, porque obviamente no lo iba a dejar escapar después de que lo había visto hacer lo que había hecho. ¿Cómo fue que se puso fin a esta escalada de maldad? Curiosita. Pues estarás diciendo, Dios mío, ¿hasta dónde va a llegar el tío este? ¿Es que no le va a parar los pies nadie? Pues tú fíjate, aquí sí que podemos decir que una persona se tomó la justicia por su mano, por lo menos confió en su propio instinto antes que en el instinto de las autoridades de la policía de Japón, aunque la policía de Japón es bastante efectiva, te lo debo decir. Aquí no se andan con chiquitas como por ejemplo las de Estados Unidos o las de España, que se tocan los huevos a 2 manos, y yo siento mucho decir esto de verdad. Sé que no todas las autoridades son así, pero hostia, en muchos casos la justicia brilla por su ausencia. Entonces, resulta que una joven había contactado a Takahiro a través de Twitter y había hablado con él porque quería poner fin a su sufrimiento, y entonces habían concertado una cita, pero resulta que este mismo día el hermano mayor de esta muchachita había entrado en su cuenta de Twitter, se había logueado con el usuario de su hermana, vamos, que le había cogido el móvil y se lo estaba mirando básicamente. Encontró estos mensajes que se había estado mandando su hermana con Takahiro, y entre estos mensajes vio que había un mensaje privado que le había enviado otra usuaria a su hermana y le había dicho que ella conocía a Takahiro porque ya se había puesto previamente en contacto con él, pero luego se había arrepentido y al final no había ido a la cita, y en fin, le estaba advirtiendo de lo que le pasaría si quedaba con él. Resulta que el hermano aprovechó este mensaje directo para ponerse en contacto con esta señora y le dijo, oye, yo soy el hermano de esta chica, me he encontrado esto, tal, ¿crees que puedas ayudarme a urdir un plan para atrapar a este tío antes de que le haga algo a mi hermana y a muchas otras más? Y esta señora aceptó. Entonces le volvió a escribir a Takahiro y le dijo que se lo había vuelto a pensar y que al final se había dado cuenta de que sí, de que quería terminar con todo y que adelante, que no se iba a volver a echar atrás. Entonces quedaron en la estación de tren como era habitual. Lo que no se esperaba Takahiro es que esta señora iba a aparecer con un montón de policía en la estación de tren. Ahora no te vayas a pensar que Takahiro levantó las patas para arriba, porque ni muchísimo menos. Acompañó a los oficiales hasta su casa y cuando estuvieron allí él mismo mostró dónde estaban las 9 víctimas. Le contó a los agentes, de hecho, que él había perfeccionado mucho sus técnicas desde el principio de los tiempos, porque al principio le costaba hasta 3 días reducir un cuerpo y ahora ya dice que lo hacía en un solo día, entonces que vamos, que estaba ya listo para llevarse por delante a medio Japón. Era octubre de 2020 cuando terminó todo para Takahiro. Habían pasado 3 meses desde que comenzó con su plan macabro y menos mal, porque es 3 meses, 9 personas, o sea, imagínate si se queda un ratico más libre, la que podía haber liado. Lo que encontraron en el congelador y en las cajas de plástico, mejor lo dejo a tu imaginación, curiosito, porque si te lo cuento, esta noche no duermes. Tanto es lo que encontraron allí las autoridades que a día de hoy se conoce al pequeño apartamento de Takahiro en todo Japón como la Casa de los Horrores. ¿Qué pasó en el juicio? Pues Takahiro fue sentenciado a pena capital el 15 de diciembre del 2020. Sin embargo, todavía no se sabe cuándo se va a llevar a cabo esta decisión, porque en Japón cuando a alguien lo condenan a esto, a la pena capital, pues no le dan una fecha exacta. De repente un día aparecen los oficiales ahí en su celda y le dicen, te llegó la hora, y ya está. Entonces pueden pasar años hasta que el señor Takahiro abandone este mundo. Estuvo 3 semanas antes de someterse a juicio en test psicológicos, porque el juez quería determinar si era competente
mentalmente, porque desde luego no lo parecía, pero los test arrojaron que sí, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Por tanto, lo sometieron al juicio. Los abogados trataron de salvarlo diciendo que lo que él había hecho era con el consentimiento de las víctimas, que le dieran simplemente pues una sentencia de vida, un lifetime in jail. Es que me sale más fácil decirlo en inglés, no sé por qué, estamos súper bilingües hoy. Bueno, el caso es que cuando los letrados, los abogados defensores de Takahiro, estaban tratando de convencer al juez de esto, se levantó Takahiro y les dijo a los abogados: callaros, que no, que las víctimas en ningún momento me dieron su consentimiento, que ellas no querían que yo hiciera lo que hice con ellas, pero que lo hice igual. Entonces se quedaron los abogados como: ¿y para qué hemos venido a trabajar? Le pidió perdón a las familias de las víctimas que estaban allí en el juicio, eso sí, pero les dijo que no se arrepiente ni muchísimo menos de todo lo que ha hecho, que de lo que se arrepiente es de que lo hayan pillado, porque él era bueno para dos cosas: uno, para reclutar mujeres en las calles, y dos, para lo que estuvo haciendo a través de Twitter, y que ahora se había terminado todo para él y que solo le dolía muchísimo. Uno de los padres de las chicas que fallecieron a manos de Takahiro le dijo al juez que le parecía fatal que le hubiera dado pena capital, que él hubiera preferido que le hubieran dado cadena perpetua simplemente para que hubiera estado vivo muchos años y teniendo que vivir y que sufrir lo que es la prisión, ¿no? Porque al final le habían dado lo que él pedía y lo que él quería, porque el señor Takahiro, pues con toda su jeta, le había dicho al juez: oye, si el juicio se va a prolongar durante mucho tiempo, vamos a terminar rapidito, me das pena capital y nos vamos todos a casa y ya está, porque estoy muy aburrido. O sea, el tío era así. Y luego dicen que estaba mentalmente competente. Pues sí lo estará, desde luego, pero... Dime, curiosita, ahora, después de conocer todo lo que sucedió en este caso, ¿qué respondes? ¿Los monstruos efectivamente se esconden en la oscuridad? ¿O crees que gracias a internet están hoy más a la luz y más delante de nuestros ojos que nunca? Déjame saber abajo en comentarios. ¿Alguna vez te has encontrado con algún peligro a través de las redes sociales, a través de internet? Me encantará conocer tu experiencia. Puede ser que nos ayude a los demás para que no nos pase también, así que siéntete libre de compartirla si lo deseas. Si no quieres perderte el próximo caso que te estoy preparando, ¿sabes lo que tienes que hacer? Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Sígueme también en mi Instagram y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!